Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Temple Heights. Y estamos aquí dando la programación en el domingo para que te goces en Cristo Jesús, en su palabra y en los himnos que vamos a cantar. Vamos a glorificar a nuestro Rey de Gloria. Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Padre Celestial, Dios de la Gloria, te doy gracias por esta bella oportunidad de traer tu gloriosa y bendita palabra. Bendícela al salir, Señor, que no vuelva vacía, que toca corazones, que sean renovados. En el nombre de Cristo lo pido todo. Amén. Y vamos a comenzar dando un himno de alabanza para honra y gloria del Señor. El primer himno es Dulce Comunión. Dulce Comunión. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén, amén. Vamos a cantar otro himno. Este es bien famoso, este himno. Firmes y adelante. Vamos a cantar 2 estrofas también. Amén. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la reya enseña, tremolando está. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dar a Dios gloria, y oígalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Firmes y adelante, sin temor alguno, porque Cristo está con nosotros. Amén. Les invito a abrir sus Biblias, si los tienen a la mano, a una lectura bíblica. Vamos a comenzar un libro nuevo a estudiar, el libro de Jeremías. El libro de Jeremías, el capítulo 2. Voy a extraer la lectura del capítulo 2. Jeremías capítulo 2, el versículo 4 y 5 primeramente. Oíd la palabra de Jehová,
casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos? Verso 7. Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieses su fruto y su bien, pero entrastes y contaminastes mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Versículo 9. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua. Vamos a tener otra palabra de oración sobre el mensaje. Padre, Dios de la gloria, Rey de los cielos y de la tierra, autor de la eterna salvación, pido, Señor, que ordenes mis pensamientos y cada palabra pronunciada de mi boca, que traiga honra y gloria a tu nombre. Señor, que las almas sean atraídos hacia ti, salvadas en Cristo Jesús, que aumenten la fe de las personas oyentes. Tendré cuidado de darte toda honra y gloria por lo que vas a hacer en estos próximos minutos. En el nombre del Señor Jesucristo lo pido todo. Amén. El libro que vamos a estudiar, el libro de Jeremías, es uno de los profetas mayores, como dicen los teólogos. Jeremías quiere decir, en definición, exaltado de Dios. Exaltado de Dios. Él fue profeta mayor porque fue uno de los profetas que más escribió en el Antiguo Testamento. Un profeta menor es aquel que escribe poco. Un profeta mayor, aquel que escribe mucho. Y Jeremías se le atribuye por haber escrito el propio libro de Jeremías, Primero y Segunda de Reyes, y el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones, por lo tanto, por ese libro lo llaman el profeta llorón, el profeta que llora. Él era de la tribu de Benjamín y era hijo de un sacerdote, así que vino de una familia de linaje privilegiada. Voy a hablar de 4 puntos mayores en este mensaje: su santo llamamiento, su santo propósito, su santo mensaje y la fuerza santa que Dios le dio. Primeramente, vamos al primer punto: su santo llamamiento. Lo encontramos en el capítulo 1, el versículo 4 y 5. Dice así la santa palabra de Dios. Jeremías 1, 4 y 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vamos a parar ahí un momentito y vamos a digerir lo que hemos leído. Dice aquí que Dios lo conoció como persona antes de nacer. Esto me da mucho que pensar. Hoy día creen en el aborto, que pueden matar al bebé, que no es una persona hasta que nace. La palabra de Dios lo dice todo lo contrario. Aquí dice claramente que Jeremías era una persona aún antes de nacer. No solamente eso, sino que vemos en este versículo, el versículo 5, que él fue
llamado por el Creador mismo. El Creador lo hizo y el Creador lo separó y lo llamó para el santo ministerio. Miren el verso 5 de nuevo. Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes de que Dios mismo lo formó. Dios es quien nos hace. Y dice aquí, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo quiero decir esto también, un punto interesante. Yo creo que Dios conoce cada persona que vive. Dios conoce íntimamente tus pensamientos y tu corazón que me está escuchando ahora mismo. Dios te conoce y me conoce a mí. Ahora, vamos al segundo punto del mensaje, su divino propósito. Jeremías nació con un propósito divino y lo encontramos aquí en el verso 6 y 7. Versos 6 y 7. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Así que él vino con un propósito divino, ser vocero del Dios omnipotente. Podemos ver que él titubeaba al principio, se sentía incapaz. Él decía, soy niño, y vemos aquí claramente que Dios lo llamó aún siendo joven. No tienen que ser una persona adulta para ser llamado por Dios. Vemos que él fue llamado desde joven. Y vemos que él fue joven, pero a la misma vez podemos ver en estos versículos que Jeremías era un hombre humilde. Él no se creía gran cosa personalmente. Él sabía que no había nada propiamente justo en él. Él decía, nada soy, no sé hablar. Y él titubeaba. Pero Dios le dijo, no, tú vas a hablar, porque yo te voy a dar las palabras. Noten en el verso 7 hasta el verso 9. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, te he puesto mis palabras en tu boca. Así que vemos claramente, Dios le da un divino propósito. ¿Y qué mejor propósito que ser predicador y proclamador de la bendita palabra de Dios? ¿Sabes? Uno puede ser político, doctor, ingeniero, y uno dirá, ¡ay, qué gran posición! Pero ¿sabes cuál es la posición más grande? Y te lo voy a decir bíblicamente, ser llamado a ser predicador de la palabra de Dios. Es el puesto más grande en el mundo. No hay nada mejor. Y vemos que Jeremías vino con este propósito divino. Él vino, primeramente nos dice el capítulo 1, el versículo 14 y 15, a avisarles de un enemigo, un pueblo enemigo, que venían a atacarlos. Y iban a llevarlos cautivos. Nos dice en el verso 14 y 15, me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros
en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Así que él vino y proclamó que iba a venir un enemigo a atacarlos, y el pueblo de Israel y de Judá estaban inadvertidos. Así que Dios lo usó para advertirles de que iban a ser atacados por un enemigo. Pero también vemos que también Jeremías vino a pronunciar juicio contra el pueblo de Israel y de Judá. Juicio, porque habían tornado sus espaldas a Dios. Esto lo vemos en el capítulo 1, el versículo 16 y 17. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. Dios le dice a Jeremías, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Así que Dios le dice a Jeremías, pronuncia lo que yo te he dicho y no tengas temor, porque yo voy a estar contigo. Voy a estar contigo. Y lo dice claramente en el versículo 18 y 19. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. El trabajo de Jeremías no era un trabajo fácil. Él iba a pronunciar juicio contra Israel y Judá. Ningún pueblo le gusta oír que van a venir cosas malas contra ellos, ¿no es así? Pero él lo hizo con valentía. Y Dios le dice, los príncipes, los sacerdotes, el pueblo entero van a estar contra ti. Pero no teman, yo voy a estar contigo y pelearé por ti. Y nada podrán hacerte. Y quiero decirte esta nota. Esto yo lo aprendí hace tiempo atrás con un gran predicador, David Jeremiah. Él lo dijo en inglés. Y él lo dijo, el hombre o la mujer de Dios, haciendo la perfecta voluntad de Dios, es indestructible hasta que Dios lo lleve a su seno. ¡Wow! Eso quiere decir que si tú estás haciendo la perfecta voluntad de Dios, nada ni nadie podrá en contra tuya, porque Dios es tu fortaleza. Y Dios no va a permitir que nada interrumpa la perfecta voluntad de Dios que Dios tiene que tú hagas. Amén. Y así era Jeremías. Llegamos al tercer punto del mensaje. Su mensaje divino. Primeramente hablamos de su llamamiento divino. Hablamos de su propósito divino. Fue llamado a ser vocero de Dios. Ahora, su mensaje divino. Su mensaje era en contra de Judá y de Israel. Ya dijimos anteriormente, porque habían dado sus espaldas a Dios. Miremos en el capítulo 2, el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí y en el desierto, en la tierra no sembrada. Dios recordaba cuando ellos eran fieles. Y luego dice el verso 4 y 5, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Y así dijo Jehová,
¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad que hicieron vanos? Dios les había guiado, Dios los creó, Dios les proveyó y dieron la espalda en contra de Jehová. Dios los introdujo a la tierra santa. El verso 7, y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien. Pero entrastes y contaminastes mi tierra, e hiciste abominables mi heredad. El hombre mismo trae su propia destrucción con su pecado. ¿Sabes el mal que tenemos en Estados Unidos? Los hombres mismos lo han traído, amén. Tomando decisiones erróneas. Pero al igual que Dios le dice a Israel, nosotros aquí en Estados Unidos tenemos que recordar las bendiciones antiguas que Dios nos ha dado. Y de las raíces de donde provenimos. Provenimos de los raíces bíblicos, de los peregrinos y los puritanos cuando llegaron aquí a Estados Unidos al principio, que todo fue fundado sobre la palabra de Dios. Y entonces dice aquí parte del mensaje de Jeremías a Israel. Dios les ruega que vuelvan a Él. Miren en el capítulo 2, versículo 9. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Dios les iba a castigar. Y entonces ellos dicen el verso 13. Miren el verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. ¿Sabe usted lo que es una cisterna? Era un tanque de guardar agua debajo de la tierra en tiempo de sequedad, que tendrían agua aún en el tiempo de sequía. Y entonces Dios está haciendo una comparación del pueblo de Dios y dice, ustedes han hecho dos cosas malas. Me dejaron a mí la fuente de agua viva. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Tener una fuente de agua viva constantemente o tomar agua de cisternas? ¿Qué te gustaría más? Yo creo que es mejor tener el agua que viene de una fuente constantemente fresca, ¿no es así? Y Dios dice, me dejaron a mí la fuente de agua viva y cavaron, hicieron con sus propios esfuerzos cisternas, lugar para almacenar agua. Pero noten lo que era el verso 13, cisternas rotas que no retienen agua. Entonces vemos en sí la finalidad del esfuerzo humano, tanto del pueblo de Dios como el pueblo hoy día. La finalidad del esfuerzo humano es sin fruto ninguno. Futile, como dice en inglés, sin fruto ninguno. No puede guardar agua con sus manos. Nuestros esfuerzos no traen nada eterna. Tenemos que depender de la fuente de agua viva que Dios da, de lo que Él nos da. En el verso 19, voy a invitarles por favor. Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Pues sabe pues que se ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar el temor a mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué habían hecho? Ellos habían faltado en el temor a Jehová. ¿Qué es el temor a Jehová? Cuando dejan de reverenciarlo,
cuando dejan de honrarlo, cuando dejan de adorarlo. Ese es el temor a Jehová. Y ¿sabes una cosa? Eso ha sucedido aquí en los Estados Unidos también. No hay temor de Dios, bien evidente en toda la nación. Sí hay algunas personas y hay algunas iglesias que lo muestran, pero no son muchas. Vemos que faltan honrar, adorar y reverenciar a Dios como Él bien merece. Amén. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son fáciles. Aquí dice el capítulo 3, el versículo 3. ¿Sabe que Dios manda sobre los efectos naturales de la tierra? Por ejemplo, mire lo que dice. Por esta causa, capítulo 3, versículo 3, las aguas han sido detenidas. No iba a llover más. Dios no iba a mandar las lluvias. Y faltó la lluvia tardía. Y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Dios controla los elementos de la naturaleza. Y Dios está controlando en el mundo hoy día este asunto de la naturaleza. Dios está permitiendo el virus de corona. ¿Por qué lo está permitiendo? Para atraer la atención del mundo, que vuelvan a Él. ¿No es así? Dios utiliza la naturaleza para atraer la atención a las personas a Él. Ahora vamos al cuarto punto del mensaje. Hemos visto ya 3 puntos. El llamamiento divino de Jeremías, su propósito divino, ser proclamador veraz de la palabra de Dios, el mensaje divino que era pronunciar juicio en contra de Judá y de Israel por darle espalda a Dios y por hacer cisternas rotas en vez de depender de la fuente de agua viva que trae Dios mismo. El cuarto punto es, la fuerza de Jehová estaba en Jeremías. Dios era la fuerza de Jeremías, no salía de sí mismo. Miren el capítulo 3, el versículo 1. Veo una comparación muy interesante aquí. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose está de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillado? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Aquí vemos una comparación. Si tú tienes una esposa y tu esposa se va con otros hombres, ¿la vas a recibir nuevamente para atrás con los brazos abiertos? Humanamente hablando, yo diría que no, ¿verdad que sí? Si tu esposo, hermana que me escuchas, te traiciona con otras mujeres, ¿lo vas a recibir con los brazos abiertos en la casa? Yo creo que no. Sin embargo, Dios dice, Israel, has fornicado con otras naciones y con el pecado, pero dice, vuélvete a mí. Dios dice, aún así, venga a mí, que yo te recibo. Esa es la fuerza de Jeremías, la fuerza del amor y de la gracia de Dios, que siempre presente y siempre está cerca. Noten el verso 14. Él habla de su relación íntima con Israel, como el esposo a la esposa. Dice el verso 14, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad, y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Que es, a pesar del pecado mal de Israel y todo, de dar la espalda a Dios, y de ser idólatras en todo sentido, Dios les invita a volver. Dios les invita a volver. Mire el verso 20. Pero como la esposa infiel
abandona a su compañero. Así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Él la compara como una esposa infiel. ¿Y sabe una cosa? Estados Unidos no ha sido fiel a la palabra de Dios. Nos llamamos país cristiano, pero realmente somos cristianos en práctica la nación. Yo diría que no. Yo creo que son cristianos en palabra tan solo, pero la conducta dice algo muy diferente de la manera de vivir del pueblo de Estados Unidos. Note lo que dice en el verso 7 y 8. Voltea para atrás el versículo 7 y 8. Y dije, después de hacer todo eso, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. El verso 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor de rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. O sea que tanto Judá como Israel, el pueblo del norte como el pueblo del sur, los dos tornaron las espaldas a Jehová. Y dice el versículo 11, y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal de Judá. Ahora, ¿qué dice Dios a todo esto? A pesar de todo rebeldía del pueblo de Dios en contra de él, a pesar de la rebeldía del pueblo de Dios en Estados Unidos, de la nación en contra de los principios bíblicos, ¿qué dice Dios? En el capítulo 3, el versículo 12, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. ¿Qué quiere decir aquí? Yo creo que hay esperanza. Había esperanza aún para Israel y Judá. Y yo quiero decir esto también. Todavía, mientras tenemos aliento de vida, hay esperanza para nuestra nación también. Y hay esperanza para el mundo terrestre. En el verso 14, mire lo que dice. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. El verso 15, y os daré pastores, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Verso 22 dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Dios tiene todavía una invitación, a pesar de toda la rebeldía del mundo, a pesar de que Estados Unidos ha hecho legal el pecado en diferentes ámbitos, a pesar de que ha hecho legal el aborto, a pesar de que ha hecho legal las drogas y el alcohol y todas estas cosas, Dios todavía dice, vuelva a mí, a pesar de la rebeldía. Y cuando nosotros volvemos a Dios, ¿qué hará Dios? ¿Qué hará Dios? Dios nos dará su gracia y su perdón, y Él sanará nuestra rebeldía. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, Dios de la gloria, te pido, Señor, que meditemos en el mensaje y la persona de Jeremías. Él fue llamado divinamente. Él tuvo un propósito divino,
ser vocero tuyo. Él tenía un mensaje divino, proclamar en contra de la rebeldía de Israel y Judá. Y yo diría que su mensaje resuena todavía hoy. Nosotros, el pueblo entero, el mundo, está en rebeldía en contra de ti. Señor, ayúdanos a volver a la fuente de agua viva y dejar de hacer cisternas rotas que no guardan nada, ni tienen nada perpetuo. Ayúdanos a confiar en tu provisión. Ayúdanos a confiar en la esperanza que solo tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús lo pido todo. Amén y amén. Qué bendición el mensaje de Jeremías, ¿verdad? Le di un vistazo por encima de los primeros capítulos, pero qué tremendo predicador valeroso en tiempo de pueblo pecaminoso. Y yo le invito a usted también, si usted nunca ha recibido a Cristo, venga a Él antes de que sea muy tarde. Examina su vida. Si tú murieras hoy, ¿sabes dónde tú pasarías la eternidad? Piénsalo. Si no sabes, le invito a invitar a Cristo a ser tu Señor y Salvador. Ora conmigo, por favor. Padre Celestial, yo soy rebelde en acción, en pensamientos, en actitud. Necesito de ti, de la paz y de la gracia que solo tú puedes dar. Señor, abro mi corazón, invito a Cristo a ser mi Señor y mi Salvador. Confío en Cristo Jesús como el pago de mis pecados. Y de hoy en adelante, ayúdame a vivir por ti. En el nombre de Cristo lo pido. Amén y amén. Glorioso, glorioso mensaje. Si usted hizo decisión o si el Señor ha tocado su corazón, déjenos saber. Usted puede llamar Temple Heights Baptist Church. El teléfono es el 813-985-5292. Repito, 813-985-5292. La oficina está abierta de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde para cualquier pregunta que puedas tener. Nosotros estamos localizados en 5020 Puritan Road, Tampa, Florida, 33617. Si deseas contribuir para los gastos de la iglesia que corre, invito a los miembros a enviar sus diezmos si no lo has podido traer con la pandemia. Puedes enviarlo Temple Heights Baptist Church, buzón de correo P.O. Box 290392. Repito, buzón de correo P.O. Box 290392, Tampa, Florida 33687. Estamos dando servicios vivos los domingos a las 10:30. Voy a repetir porque todavía tenemos personas que llegan a las 11 y a las 11:30 casi. 10:30 es el servicio. Venga y comparte con nosotros. Si no eres alto riesgo y te sientes bien, bienvenido sea. Si te sientes mal,
y no te sientes muy bien, vea el programa por YouTube o por Facebook. Seguimos el reglamento del CDC y con mascarillas y desinfectantes y todo lo demás. Bienvenidos. Dios le bendiga. Manténgase saludable. Manténgase en victoria en Cristo Jesús.